Vamos a hablar acerca de Adrian Newey porque se ha pronunciado el gurú técnico acerca de su futuro, acerca de los rumores que está habiendo y también de los próximos pasos que va a dar con el equipo Red Bull. Sobre todo sobre esto es lo primero que vamos a hablar en este momento, porque sabemos que Adrian Newey se marcha de Red Bull, le han permitido marcharse antes de que finalice su contrato, esto lo hemos explicado ya, porque si no se hubiese marchado a finales de 2025, su contrato era hasta entonces, finalmente se marcha antes, así que eso es algo positivo para él porque puede trabajar antes en el próximo equipo. Y además empezó ya desde 2024, desde abril de 2024, por eso en abril de 2025 podrá trabajar en el próximo equipo, el tiempo de jardinería, pero seguía estando contratado por Red Bull. El motivo, iba a seguir trabajando en ese RB17, es por el motivo por el que le hemos visto hoy en día aún yendo a circuitos. Hoy en día no tiene nada de contacto con el desarrollo de los Fórmula 1, pero sí que hay veces que está en el propio equipo en los circuitos y eso es siempre por temas de marketing, por temas de patrocinio para ese RB17. Hay algún evento, así que por eso tiene que acudir. En eso sí que sigue trabajando durante este tiempo de jardinería y ha confesado Adrian Newey que incluso en el momento en el que se vaya de Red Bull, que llegará, como digo, a abril del próximo año, va a seguir ligado a ellos en ese RB17 mientras todavía lo estén comercializando y mientras lo estén desarrollando. Seguirá ligado a ellos, no de una forma tan activa como está ahora mismo, menciona que será mediante teléfono, correo electrónico, etcétera, etcétera, pero sí que seguirá ligado a ellos de alguna forma debido a este proyecto en el que ha puesto mucho tiempo y con el que además, por ejemplo, Red Bull consiguió retenerlo en su día, porque en su día estuvo muy cerca. Bueno, también estuvo ahí el Aston Martin Valkyrie justo antes, que fue el primer proyecto que tuvo de Hypercar junto a Red Bull. Estuvo muy cerca de fichar por Ferrari y es que en Ferrari le ofrecían no solo estar en Fórmula 1 sino hacer también Hypercars, que era algo que tenía el interés Adrian Newey, así que la forma de retenerlo por parte de Red Bull es que le prometieron que realizaría un Hypercar. Primero estuvo el Aston Martin Valkyrie porque tenían ese acuerdo con Aston Martin y lo hicieron, y luego como se acabó ese acuerdo con Aston Martin pues empezaron a hacer el RB17 también potenciado gracias al límite presupuestario. Había mucho dinero de Red Bull Racing que no estaban utilizando, entonces lo aprovecharon para hacer ese RB17 y mientras todavía todo el proceso del RB17 seguirá ligado a ellos, como es lógico también, por supuesto. No es algo de competición y no es algo que vaya a perjudicar al próximo equipo al que vaya, que ya sabemos que seguramente sea Aston Martin, así que en ese sentido no hay problema porque siga al menos en contacto para esa producción del RB17. Fue una decisión muy difícil, pero sentí que debía tomarla por varias razones. Habla aquí acerca de su marcha del equipo Red Bull. Lo positivo es que, en primer lugar, sentí que necesitaba un pequeño descanso y eso es lo que estamos haciendo, pero también significó que luego pude concentrarme completamente en el RB17 desde ahora hasta el primer trimestre del año que viene. Luego, después de que haya dejado oficialmente de trabajar en Red Bull, seguiré involucrado con el RB17 por correo electrónico, por teléfono, en las pruebas en el banco de pruebas cuando empecemos a hacerlas, en las pruebas en pista cuando empecemos a hacerlas. He puesto demasiado empeño en este coche como proyecto apasionante como para dejarlo en este momento. Tiene sentido en lo que está comentando, y también, y ya finalizamos con las palabras de Adrian Newey, se ha pronunciado al respecto sobre los rumores constantes que hay al respecto sobre su futuro. Sabemos que obviamente en los últimos meses se le ha relacionado con muchísimos equipos y aquí lo hemos visto. Sobre todo siempre ha sonado con más fuerza Ferrari inicialmente, luego Aston Martin cuando parecía que Ferrari lo había rechazado. Ya hemos contado aquí la historia de que el propio equipo Ferrari habría sido quien lo rechazó, pues por las exigencias que tenían Newey. Ahora sobre todo suena el equipo Aston Martin, pero no solo ha sido ellos dos equipos, se le ha relacionado con McLaren, con Williams o incluso con Mercedes, y más recientemente se dice que Flavio Briatore le habría llamado interesado en que se una al equipo Alpine. Ha habido muchísimos rumores y esto, lo que comenta Adrian Newey, es que no le ha pesado, que realmente no ha estado atento a estos rumores, que él no tiene redes sociales y no está atento a ellas, que ya desde hace mucho tiempo no está atento tampoco a los medios de comunicación, que su mujer, que esto sí que es verdad porque alguna ocasión os lo hemos traído aquí por las burlas que ella también hacía estos rumores, sí que está atenta a ellos y le mantiene
alerta, por así decirlo, pero que realmente le es indiferente los rumores que han estado saliendo. Esa parte es muy fácil porque realmente no leo las redes sociales ni particularmente leo revistas. Es algo que dejé de hacer hace mucho tiempo. Mi esposa, Mandy, sí sigue las redes sociales y me mantiene informado de lo que pasa, pero yo soy relativamente ajeno a eso. Intento seguir mi vida y no dejarme influenciar por eso. Así que bueno, pues él no ha estado atento a estos rumores, él simplemente ha estado en el momento en el que él quería ahora mismo estar, que era de desconexión de la Fórmula 1, y luego pues veremos al final si acaba regresando, ¿no? Si se acaba confirmando las noticias que están saliendo de que ya habría fichado por Aston Martin.